Te voy a entrar a una reunión que va a ser grabada, ¿ya? Ya. Este, Buenas tardes, ingeniera. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es sobre una pequeña entrevista de lo que usted hace Pásame, en su quinta. pásame la perfecta. ¿Ya? Ya, Eh, Listo. Cuénteme, en qué es lo que puedo aportar? le vamos a hacer unas pequeñas preguntas de lo que usted hace, de lo que tiene en la finca, o sea, del queso, del ganado y de todos los productos que hace, ¿ya? Listo, con muchísimo gusto. Ya. ¿Cómo está, ingeniera? Me presento. Mi nombre es Ismael Salinas, soy estudiante de la Universidad de Oleán, como usted ya lo sabe. Y créamelo que para mí es un honor estar aquí y poderle hacer unas preguntas en base a su experiencia en el ganado y en su producción, que es la leche y la fabricación del requesón. Eh, ¿Sería tan amable de contarnos aquí en el podcast normalmente a qué se dedica? Mira, yo soy ingeniero agropecuario, e igual que ustedes, pues tenemos un emprendimiento familiar. Mi esposo también es ingeniero agropecuario, pues mis hijos desde pequeños siempre han estado involucrados en la actividad y pues tenemos una quinta que se llama Quinta Grosola aquí en el Carmen, en la cual en unas cuantas hectáreas, te hablo de 3,5 hectáreas de pasto aproximadamente, siempre mantenemos un promedio de 20 hasta 25 vacas en ordeño con sobrealimentación. Entonces, la leche de dicho ordeño la comercializamos ya sea entera, venta para las industrias, y estamos bueno, en un proyecto de también hacer queso y con el subproducto del queso, que en este caso es el queso amarillo, la elaboración del requesón. Muchas gracias, ingeniero. ¿Desde qué tiempo ya lleva actualmente en el trabajo del requesón y en el manejo de la ganadería y de su respectiva producción? Eh, Te comento que más o menos aquí en el Carmen, en esa quinta, aproximadamente unos 6 años, pero dentro de la actividad ganadera, más o menos unos 20 años, o de pronto hace un poco más. Eh, También nos dedicamos a la producción ganadera y hay que recalcar también que en esta quinta, como todo negocio agroproductivo, pues necesita ir más allá de una sola cosa, pues también más que todo para consumo, mantenemos ahí unos caballos, no, aves, cerdos, y bueno, eso es, también a veces hacemos lo que es huertos familiares y cosas que nos ayuden a ser productivos, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniera. A continuación, mi compañero Davis le va a hacer otras preguntas con respecto a su actividad, que es el ganado. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniera. Me presento, un estudiante de la ULEAN, David Cifuentes. Mi duda sería, ¿cómo nació la idea de, en este caso, de tener su finca, su quinta, como nos menciona, y qué la impulsó en la fabricación de requesón? Bueno, son dos preguntas en una, ¿no? Nosotros, hasta por la profesión, ¿no? Como te mencionaba, somos ingenieros agropecuarios. Mi esposo, digo mi esposo, él, porque más que yo nunca fui criada en el campo, pero siempre me llamó la atención mucho eso de la agropecuaria, de los animales, bueno, sí. Pero mi esposo es, como él dice, un Montuvia cepa, una persona que se crió en una familia campesina enrolada en la actividad, pues entonces siempre tuvimos, hasta por nuestra profesión, ese apego a querer tener bien productivo, ¿no? Agroproductivo sería en este caso, pues siempre tuvimos esa intención y con la pasar de los tiempos y la actividad que habíamos ejercido, pues logramos adquirir
terreno más que todo, que es lo que se necesita para la ganadería extensiva hoy en día. Y lo que es la quinta como tal, porque esa es una de las propiedades de las más cercas, por eso manejamos ahí solo vacas en producción. Eh, Prácticamente nos motivó tener algo como, al principio lo veíamos como un hotel bovino donde descansaban los animales o donde a veces tenemos fincas lejos donde teníamos que tener mulares o caballos en reposo y también el ambiente de querer vivir en un lugar poco alejado de la ciudad, aunque cerca pasa la línea de bus, pero estar dentro de una actividad en el día a día, ¿no? En algo que vaya con nuestra profesión, con nuestras ideologías y con nuestras preferencias, ¿no? Esa es una de las formas que nos ayudó a tomar esta decisión en querer tener esta quinta y en querer hacerla agroproductiva y también un poco de agroturística, ¿no? Y respecto a la otra pregunta de lo que es de hacer la agroindustria, pues en la actualidad tenemos un hijo que está siguiendo agroindustria, aunque está en los primeros semestres. Entonces, bueno, en parte por inspiración y también a veces tenemos problemas con el lechero o con los precios del queso, de la leche. Entonces hay ciertas cositas que tú dices, voy a probar a ver cómo nos va o vamos a probar para medir cuestiones de producción, la cuestión financiera, ¿no? A ver si somos más eficientes en la producción, en este caso industrializando, en pequeña escala, pero te comento que haciendo queso versus la entrega de la leche entera a los queseros, frente a hacer el queso y el requesón, sí hay un porcentaje de utilidad que va por encima de venderlo. Claro que esto tiene un costo también el proceso, pero aún así sí es representativo siempre y cuando tú elabores el queso en buenas condiciones y puedas tener un mercado más que todo para el requesón, porque uno de los mayores problemas con la elaboración de requesón es el mercado en sí, más que la elaboración. Eso sería. Ya, bueno, tengo la duda, en el tiempo que usted ya llevan en la elaboración de tanto el queso como el requesón, ¿han aplicado alguna técnica que usted diga en esta zona nadie más la logra aplicar? No, como te comento, era un emprendimiento, unas etapas de pruebas que no se avanzó a tal punto, porque justamente tuvimos un problemita, la persona o el colaborador que nos estaba directamente ayudando en esto, pues tuvo, digámoslo, un accidente, entonces prácticamente nos descontinuamos, pero no, estábamos trabajando con un diagrama de flujo asesorado que sí, cumpliendo los estándares de fabricación, lo importante es que haya un rendimiento adecuado, ¿no? Para que todo ese proceso sea rentable más que todo. Pero de ahí no te podría hablar de algún proceso que exclusivamente. En la elaboración del requesón, no he comparado otros procesos, pero sí lo mejoramos muchísimo, tanto el proceso como la calidad. Entonces, el rendimiento del requesón sí podríamos decir que se mejoró, no sé si sea la mega fórmula, pero sí logramos mejorar un rendimiento bastante bueno, comparativo con los otros requesón que los hacen de manera, bueno, digamos, rústica, pero sí un buen rendimiento. Ya, entonces, bueno, en las palabras que le entendí, tuvo una evolución. Esos eran los métodos que aplicó al realizar el requesón, que le da una mejor ganancia en este caso. Así es. Ya. Ya. Ahora sí. Ingeniera, ¿nos puede explicar cómo es el proceso desde el ordeño de la vaca hasta la elaboración del requesón? Bueno, nosotros cuando decidimos hacer industrializar, que fue, ya te digo, fue una etapa, de ahí ahorita prácticamente está descontinuada.
que no dudamos de en algún momento retomar, pero siempre me gusta compartir experiencias, compartir conocimientos. Eh, en lo que es el ordeño es manual, que empieza a como es manual y no tenemos que entregarle a un lechero donde va a pasar muy temprano, entonces es un proceso que empieza de tipo entre 6:30 a 7 de la mañana, un proceso normal. Cuidamos mucho del ternero, dejamos que el ternero sea muy bien alimentado. El ordeño es con ternero, salvo ciertas excepciones que lo podemos hacer sin ternero. Y cuidamos mucho también lo que es la higiene para tener una leche higiénica. Luego el ordeño utilizamos lienzos para filtrar la leche. Las conservamos en recipientes para conservar la temperatura y el éxito de hacerlo ahí de una manera no industrial es conservar la temperatura de la leche, la temperatura adecuada, utilizando los recipientes adecuados, un cuajado y un cortado de la cuajada con técnica, un cortado de la cuajada, no como comúnmente se hace en el campo, que ahí es donde mayormente existen las pérdidas. Y tratamos, en este tiempo que estuvimos, tratamos de estandarizar el uso del cuajo, estandarizar este porcentaje de sal, bueno, tratar de estandarizar para que el sabor y la consistencia sea algo ya auténtico y algo que no vaya a variar, porque parte de este queso se vendía a consumidores permanentes, entonces ya ellos saben que tú tienes esa calidad y que ese queso es, por decirte que la gente prefiere para consumo, que sea bajo de sal, entonces tú ya sabes que siempre ahí vas a encontrar esa calidad y con ese sabor. Entonces, por eso siempre nos generamos en estandarizar y buscar que los procesos sean los más adecuados, más que todo para el rendimiento. Ya. ¿Cómo realiza el manejo adecuado de residuos, el ahorro del agua o con el cuidado de los pastizales? ¿Tiene algún Bueno, no manejo para eso? tres preguntas en una o bueno, me hablabas no te entendí muy bien para explicarlo, pues estoy aquí en la vía. Entendí que el uso de los subproductos, Ujú, el sí, manejo del agua y el manejo de los pastizales. así es. Ya, vamos por lo primero, ¿no? El uso de los subproductos. Bueno, en este caso nosotros al elaborar, cuando tú elaboras queso, sale un suero amarillo de una calidad alta, porque y si elaboras el requesón, a ese suero amarillo le estás extrayendo más grasas o más sólidos totales, entonces el subresiduo, digámoslo así, si cabe el término, ya viene siendo algo de menor calidad. Entonces, en este caso nosotros al hacer el queso, estábamos utilizándolo para alimentación en cerdo. Entonces, cuando tú a ese suero le extraes el requesón, es poco palatable para el cerdo. Entonces, lo que hacíamos es, el suero de un día hacíamos requesón, al siguiente día ya no hacíamos. Entonces, y eso dejábamos el 50% para mezclarlo. Entonces, dábamos un suero mezclado de suero amarillo, digamos, entero, y un suero amarillo ya extraído el requesón. Entonces, eso hacía que mejore la palatabilidad y lógicamente mejoraba la dieta, ¿no? Para cerdos, porque como les dije, también hay cerdos. Entonces, eso era utilizado para la alimentación de cerdos. Respecto a lo que es manejo del agua, pues tratamos de que muchos de los recipientes, por ejemplo, los hinchos, las bandejas, primeramente el primer lavado que hacíamos era en el suero amarillo. El suero amarillo tiene una facultad de que tú metes cosas grasas y las lavas con suero o en el agua del suero o el suero ya sacó el requesón y desgrasa, es un desengrasante, bueno, no sé, natural, bueno, entonces tú prácticamente el agua que va a salir de eso es un agua ya prácticamente limpia. Justamente habíamos instalado muy cerca de donde hacemos, después de lo que sigue un área de cocina externa, un área cercada para unos patos, entonces siempre tratamos de ahí evacuar algunas cosas líquidas y otros desperdicios que los patos la consumen muy bien. Es una de las formas.
Y respecto a lo que es manejo de pastizales, como les comentaba, en pastizal, solamente en lo que es pasto, apenas son 3,5 hectáreas. Ahí se mantiene entre animales, entre chico y grande, entre 40 y 50 animales. Cualquiera dirá, muchísimo, porque acá la carga animal en nuestro sector es 1,5 tal vez, en el mejor de los casos, o de pronto un poco más. Pero manejamos un pastoreo corto durante horas del día u horas de la mañana. Sobrealimentamos con lodo de palma y cáscara de plátano. Entonces, eso de aquí nos ayuda y manejamos potreros pequeños para hacerlo de manera rotacional. Aunque aún así hay que ser muy cuidadosos porque en un pequeño descuido, pues resulta que con el sobrepastoreo podemos tener una destrucción prematura de los pastizales. También tenemos una área implementada para lo que es el maíz, para hacer silo de choclo. Y otra área donde ya estamos dando pasto picado, estamos con el Cuba 22, tenemos una área y una picadora donde esto nos ayuda muchísimo a mejorar el déficit alimenticio, en este caso de pasto, que es lo que por lo general se hace acá. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si alguno de los compañeros quiera preguntarle algo más. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta, ingeniera. Eh, en la parte de su emprendimiento, sabemos que también uno se está eh, expuesto a ciertos desafíos, ¿no? En este caso, ¿cuál sería uno de los desafíos que usted tal vez haya enfrentado en el transcurso de su emprendimiento con el requesón? Uno de los mayores desafíos, por ejemplo, con el requesón es el mercado, netamente lo que es el mercado. Con el queso no hay problema, a veces los costos, sabemos que a veces, bueno, aunque el año pasado esperemos que no vuelva a pasar, porque eso está a $1 y no hay quien te lo compre, por ejemplo, que trabajas a pérdida y peor que cuando no hay que no puedas vender al por mayor, ¿no? Y a veces ni al por menor. Pero en el requesón, la cuestión de mercado. Y en cuestión general, en lo que es manejo de ganadería, uno de los puntos más claves de pronto, no sé si hay algún efecto por lo que es una quinta y es cerca, el trabajo es diferente a lo que un colaborador está normalmente acostumbrado a hacer en ganadería extensiva, porque eso aquí es intensivo. Entonces, uno de los desafíos más grandes es tener un colaborador o capacitar al colaborador o que esa persona se adapte a estos sistemas. Entonces, eso sí, para nosotros siempre ha representado un desafío. Perfecto, Este, y claro, hay que estar preparados, ¿no? Para estos tipos de desafíos que a veces pasan. En, Tal vez eh, tal vez alguna de sus decisiones que considere fundamentales para mantener su negocio que esté funcionando y creciendo aún más. Para los que hacemos ganadería, uno de los desafíos o las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, o para los que tenemos animales, alguna producción animal, es la cuestión, el principal rubro que es la alimentación. Entonces, para nosotros mantener la cantidad de animales en tan corta extensión y estar a expensas de la disponibilidad de cáscara, de lodo de palma, de algún otro subproducto, realmente a veces toca tomar decisiones. Por ejemplo, este año se implementó lo que es el paso de corte. Al inicio lo tuvimos, luego vimos que o sea, no estábamos de pronto bien enfocados, lo hicimos pasto para pastoreo, pero ahorita volvimos a un área más extensa de pasto de corte, la adquisición de una picadora, y yo creo que esa es una de las mayores decisiones o mejores que hemos tomado. Y también tener gente capacitada y actuar a tiempo, estar atentos, porque cuando se maneja ganadería de leche reproductiva, hay que estar siempre muy al pendiente de todas las situaciones que se presentan a diario. Ingeniera, tal vez tiene
¿Usted ya ha pensado para perdón, un ratito, tal vez tiene alguna meta que para los próximos 5 años, alguna meta que sea en la parte productiva o ya sea de su requesón, alguna exportación? Justamente, bueno, hablando de exportación, todavía no podemos exportar, yo creo que todavía nadie aquí, pero ayer me llamaron una llamada de Agrocalidad Esmeraldas, porque tenemos una finca en Esmeraldas en el sitio de Vicente. Justamente Agrocalidad ayer me llamaba porque la finca ha sido seleccionada para hacer el muestreo de aftosa frente a la liberación de todas las restricciones que existen para ser declarado un país libre de aftosa sin vacunación. Entonces, a ver, ¿en qué Ahora estábamos? sí. Que estaba tan inspirado que se cortó y estoy acá también en otro trabajo pendiente. Mil disculpas, ¿no? Que como ya estábamos, Perdón. digo mil disculpas por lo que pasó, es que como ya teníamos creado en este caso el link de Zoom, ya el tiempo se había agotado. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta era de lo de la exportación, en este caso que nos estaba Allá. contando. Yo le estaba comentando de que en este caso Ecuador está en un proceso para ser declarado país libre de fiebre aftosa, pues eso nos va a abrir muchas puertas. Yo creo que a todo lo que hacemos ganadería en todas las escalas, especialmente lo que es el sector ganadero, se va a ver beneficiado, van a haber nuevas oportunidades y esperamos que esto se dé, ¿no? Yo la otra semana van a ir a un muestreo de agrocalidad justamente como parte de ese proceso. Entonces, eso nos va a abrir puerta a lo que tú dices, a las exportaciones de pronto de carne, de animales en pie, de productos agroindustriales. Y como te decía, es un negocio familiar, pues un hijo que está graduándose de bachiller aspira a ser médico veterinario. Tenemos un hijo que está cursando una carrera de ingeniería agroindustrial. Entonces sí aspiramos a futuro tener, o sea, instalar una agroindustria, porque parte de todo este proceso en lo que es agroproductivo se refiere, siempre el valor agregado es muy importante. Es prácticamente lo que te va a definir muchas de las veces las utilidades y tener un crecimiento mayor. Eh, Ingeniera, tal vez usted tiene, en este caso, alguna empresa que sea su cliente para para la comercialización del requesón, tal vez distribuye alguna empresa. Este, este proceso prácticamente lo hemos venido haciendo al consumidor final. Directamente al consumidor final lo hemos venido trabajando, igualmente el queso. Cuando es de finca lejos, como te digo, tenemos fincas en Esmeralda, ahí se saca más que todo el queso cada semana, que es un queso manaba, que decimos acá el queso duro, el queso seco. Ese de ahí lo hacemos este, también a, ya se lo vende no solo al consumidor final, sino también a las tiendas grandes, ¿no? Que te compran al por mayor, diríamos así. Mi ingeniera, teniendo en cuenta que cuando uno se le da un buen manejo a nuestro ganado, ya sea en la parte nutricional, con un buen pasto, tendremos un resultado de una leche de muy buena calidad. En este caso, ¿cuál es su manejo para poder distribuir una leche y que sea de muy buena calidad? Te comento que nosotros, como estamos aquí haciendo una ganadería intensiva prácticamente, estamos sujetos a posibilidades a lo que hay en el mercado, bueno, aunque ya tenemos ya
ya un poco estandarizado la cuestión de subproductos para la alimentación, porque no es una ganadería extensiva. Estamos trabajando con lodo de palma, con cáscara de plátano, que eso es permanente prácticamente, en ocasiones en el verano con un subproducto del proceso de la palma africana también, que le llaman el agua de la palma. Bueno, no sé si habrán escuchado hablar ustedes, pero bueno, eso también. Entonces, dar estos productos para mantener y darle una fórmula para poder mantener también las curvas de producción, nos ayudan hasta por el tipo de ganado, por el tipo de alimentación, pues tenemos una leche bastante rica en sólidos totales, una leche con un porcentaje de grasa muy, muy alto. Eh, y bueno, dependiendo, ¿no? Que las industrias todo utilizan en la leche, podríamos decir que es una leche de muy buena calidad. Entonces también esto tiene que ir a la par, también con los niveles productivos sería, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y lo que tú dices, el tipo de alimentación sí interfiere en la calidad de la leche. Mi ingeniera, tal vez, eh, aparte, no, nos contó que compró una picadora, ¿no? Para hacer ensilaje. Aparte de esa innovación, tal vez alguna otra implementación que usted haya visto que sea de muy buena importancia o relevancia en el sentido de la parte de la creación del requesón de la leche o alguna Eh, otra. bueno, esto ya en la industrialización, más bien en los procesos de producción, una de las cosas que también mucho ayuda en lo que es a suplir el déficit de alimento que hay para el ganado, es la cuestión del silo. Nosotros hacemos silo en tanque, ¿no? En tanques herméticos, y también nos va muy bien para ayudar a la alimentación y por la calidad, porque el silo hecho adecuadamente y, y del maíz no cosechado, en choclo, lógicamente, mejora muchísimo la calidad. Y una de las metas que tenemos, que vamos a entrar a un proceso de la elaboración de humus de lombriz y de biol. Esto es para reincorporar en el manejo de los potreros. Mi ingeniera, tal vez alguna cualidad que usted considere indispensable para tener un éxito en este tipo de negocios. Bueno, como en todos los negocios, tener conocimiento, tener el querer, el saber y el poder. Yo creo que son las tres cosas. O sea, tienes que conocer, tienes que querer, ahí va mucho la actitud, la perseverancia y, y el poder hacerlo, ¿no? Porque a veces todos aspiramos, pero todo este tipo de cosas son partes de un proceso, ¿no? Donde hasta para tener el capital, para tener el recurso, para poder lograr o poder, entonces es un proceso. Entonces sí es importante todo eso, el querer, el saber y el poder, yo siempre digo. Claro, eso es. Tal vez algún consejo, mi ingeniera, que usted le daría a los estudiantes de ingeniería agropecuaria como nosotros que tal vez deseen emprender en el sector agropecuario. Bueno, les voy a dar un consejo, me decías, ¿no? La agropecuaria en sí, trabajar con plantas, con animales en el campo, es algo muy bonito, es lo mejor las mejores de las profesiones, diríamos, ¿no? Pero tiene sus desafíos, unos desafíos bastante grandes, porque no solamente se lucha contra factores intrínsecos o extrínsecos, luchamos contra el clima, luchamos contra las administraciones públicas, luchamos contra la seguridad social. Entonces, tenemos muchos desafíos, especialmente los desafíos de la naturaleza, y que emprendan en algo, porque esa es una carrera netamente técnica. Y ustedes, al igual que yo, van a ser ingenieros, y yo siempre digo, las ingenierías tienen un nivel más alto que cualquiera otra de las profesiones.
Entonces, siempre considerarse de que son ingenieros y el ingeniero está para resolver los desafíos y los problemas. Entonces, no es frente a un licenciado, sin menospreciar, ¿no? O frente a otro tipo de profesiones. Entonces, la ingeniería, yo creo que quienes estudiamos ingeniería tenemos que tener el comportamiento, la mentalidad y el corazón y saber enfocarnos en sí lo que es un ingeniero, que viene de ingenio y a resolver los problemas y hacerle frente a los desafíos y emprender desde temprano, porque cuando nos enfocamos en algo y no hay que desperdiciar el tiempo, la juventud, el tener salud, el poder hacerlo, si nos enfocamos a tiempo y perseveramos y canalizamos bien todo nuestro trabajo, yo creo que podríamos tener éxito laboral o éxito en el emprendimiento empresarial, a menor tiempo es muchísimo mejor aprovechar todo eso. Claro, mi ingeniera, bueno, muchas gracias. Sí, a veces las personas temen a equivocarse, pero de esto se trata la vida, ¿no? De cometer errores y poderlos resolver de una buena manera. Tal vez, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las personas que consumen productos elaborados por pequeños productores locales? Bueno, yo siempre he dicho que el dinero que se produce en una ciudad, en un poblado, tiene que quedarse ahí. Esa es la rotación de los capitales. Entonces, el dinero bien llamado circulante, que es que mientras más vuelta da dentro de la misma cadena agroproductiva, en el mismo sector, mejora las economías de los pueblos. Entonces yo creo que sí radica de gran importancia poder consumir lo nuestro, de la gente que produce aquí, que procesa aquí y que el dinero lo va a invertir aquí mismo. Sí, mi ingeniera. Entonces, tal vez hay algún aspecto de su trayectoria o de su emprendimiento que le gustaría mencionar y que tal vez se nos haya pasado por alto preguntarle. No, yo creo que las preguntas han sido hablar, bueno, en sí de trayectoria de algunas cosas o temas más específicos, bueno, nos faltaría tiempo, yo creo, nos faltaría otro Zoom, mucho Zoom. Bueno, que he aprendido mucho, que me gusta, he tratado con muchísima gente a lo largo de esta carrera, me he capacitado, he tenido la oportunidad de salir fuera del país por múltiples ocasiones a aprender muchas cosas. Entonces, y me gusta también conversar, tenemos un programa en la radio, me gusta aquí conversar con la gente cuando viene a pedir una asesoría técnica y me gusta mucho captar de mis experiencias, tanto profesionales como para poder transmitir. Me gusta mucho transmitir el conocimiento y conversar con la gente. Bueno, de hecho, conversando igual uno puede aprender un poco más, ¿no? Porque no siempre sabemos todo, ¿no? Bueno, mi ingeniera, yo de antemano le agradezco mucho por habernos brindado unos minutos de su valioso tiempo. Gracias por compartirnos un poco de su experiencia en el manejo productivo. Eh, bueno, pues este podcast nos sirvió más que todo porque de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, que ya lleva años en este campo agropecuario, que es lo más lindo. Entonces, yo de antemano le agradezco y gracias por la oportunidad, ¿no? que nos brindó por estos minutos. Gracias a ustedes por haberme invitado también a este conversatorio. Algún rato ya habrá oportunidad para invitarlos a Desayuno Agropecuario también a la radio. Soy, sí, entonces ahí estamos con este programa muy bonito. Invitamos a técnicos, a estudiantes, a ganaderos, a agricultores, siempre a compartir experiencias, a tener un conversatorio de una hora y siempre nos ha gustado esto. Muchísimas gracias a ustedes también por haber pensado en mí para esta conversación, un conversatorio. De hecho, sí, es más como conversatorio que, bueno, pues mi ingeniera, entonces muy agradecido, ¿no? Y no sé si mis compañeros quisieran decir algo. Sí, muchas gracias, ingenieras. Lo repetimos de nuevo. Estamos muy agradecidos de que nos haya querido aceptar este pequeño conversatorio, porque fue un conversatorio en sí.
un compartimiento de ideas suya que ha tenido. Gracias. Éxitos, que sigan para adelante y que sigan, ya creo que están próximos a graduarse, ¿no? Porque son de los años superiores, Ah, sí. futuros colegas, futuros colegas. Y ya estamos Entonces, casi un pie afuera. aprovechen el tiempo de la universidad donde está la academia, después saldrán a la universidad de la vida profesional, aunque imagino que ya han de estar haciendo trayectoria, pues a uno de ustedes los conozco, no sé si a todos, porque a veces no me acuerdo mucho de la cara de la gente o de los nombres, pero desearles que tengan un buen camino hacia la vida profesional, bueno, y en general a todos, ¿no? Igual los mismos deseos para usted, mi ingeniera, que siga eh, viniendo muchos éxitos para usted en su trabajo y muchas gracias. Entonces, que tenga un excelente resto del día. Gracias, pasen muy bien. Igual, gracias. Gracias, ingeniera.